La cuota compensatoria, que esto es basado en un caso real, es el caso Correcto. de Esmeralda Cruz, quien vivió muchos años de mucha felicidad, un matrimonio estable según ella, y luego ella se da cuenta que su esposo tenía otra familia. Obviamente, pues, por obvias razones pidió el divorcio y ahora está enfrentando este proceso legal. Exactamente, este es un caso, como le puede suceder a muchas personas, en donde comienzan con una gran emoción, comienzan con una gran expectativa, una nueva familia. Ella tuvo 3 hijos precisamente durante este matrimonio, pero empezaron a darse una serie de situaciones. No, ya lo vamos a escuchar de boca de ella misma, temas de violencia intrafamiliar, temas de infidelidades, temas de diferentes cosas que la llevaron a desengañarse de la situación en la que ella había estado viviendo. No obstante, por los tiempos en los que transcurrían, en el momento en el que ella estaba casada con su esposo, no había acceso a información, no sabía que tenía una serie de derechos, no sabía que podía pedir una cantidad de cosas, ¿no? Y terminaron ellos separándose. Con el paso del tiempo, él se acompaña con una nueva familia y le pide el divorcio a ella, pero le dice, mira, simplemente te voy a dar el divorcio, pero no te voy a dar nada. No te voy a dar bienes, no te voy a reconocer ningún tipo de compensación por el tiempo que estuvimos casados. Y sobre todo, esto era relevante en el caso de ella, porque ella había renunciado a su vida personal y profesional con tal de cuidar a los niños. Sí, vamos a pasar el caso, licenciado, para que nuestros amigos televidentes puedan entender de qué se trata y quizás, seguramente, es el caso de muchísimas personas. Vamos a ver. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Cruz y quiero exponer mi caso, ¿verdad? Hace muchos años yo contraje matrimonio y yo muy entusiasmada, muy contenta, muy feliz, pero comenzamos muy mal nuestro matrimonio y muchos problemas se dieron cuando mi esposo tomaba demasiado y después los engaños, las mentiras, maltrato físico, emocional, moral, de todos los sentidos. Y yo hacía paciencia porque de mis padres aprendí que el matrimonio era para toda la vida. Y mis hijos llegaron bien, rapidito, los 3, pero así en 3 años ya teníamos los 3 niños y fue muy difícil porque me tocó sola prácticamente con ellos. Yo pasaba sola los fines de semana siempre y él seguía su vida de desorden, pero de pronto comenzamos a platicar y a querer hacer un esfuerzo por luchar por el matrimonio. Pasaba el tiempo, él se veía de pronto que quería cambiar todo y no había la forma y llegamos a tener problemas bien serios. Y cuando yo me di cuenta que ya él ya no podía tomar una firme decisión, yo le dije que era mejor que nos separáramos y él me dijo que sí, que lo iba a hacer y llegó el momento en que tomó la decisión de irse. Y a los 2 años él me pidió el divorcio y yo dije que era lo que yo iba a tener de todo eso, y fue cuando yo vine a buscar, ¿verdad?, ayuda con un abogado para que me guiara qué era lo que era bueno, pero él buscó y no se pudo hacer nada también. Así es que cuando él comenzó a decir que no podía ayudarme, es cuando yo busqué la forma de investigar si yo tenía derecho a un abogado. Ahí lo veíamos a nuestra amiga, gracias por compartir el caso. Y aquí hablando con el licenciado, cuota compensatoria. ¿Qué es la cuota compensatoria? ¿A qué tenemos derecho con y quién de los dos la puede pedir? Sí, muy bien. Esa precisamente era un tema en el caso que veíamos de la señora, porque el esposo le decía, sí, yo quiero el divorcio, pero
no te voy a reconocer nada, no te voy a dar bienes, no te voy a dar ningún tipo de apoyo después de que el vínculo matrimonial haya concluido. Y lo complicado de esa situación es precisamente que ella había abandonado su desarrollo personal, profesional, por mutuo acuerdo en ese momento, por decir, no, tú te vas a quedar en la casa cuando los niños. Entonces ella no había podido tener un trabajo, tener una profesión, tal. Entonces viene el momento del divorcio y el problema es que ella no puede conseguir un empleo por la edad, porque no tiene una profesión, porque no tiene experiencia laboral. Ya, entonces, ¿qué es lo que viene el Código Civil, el Código de Familia, a partir del 94, viene y da una regla y dice, mire, aquel cónyuge que se vea desmejorada su vida por el divorcio y precisamente porque no ha podido hacer una vida profesional y depende económicamente del cónyuge del que se va a divorciar, puede pedir una cuota compensatoria. ¿Qué es esto? Que precisamente el otro cónyuge, el que sí tiene su trabajo, el que sí tiene facilidades económicas, va a tener que pagarle al otro, con el que se está divorciando, una cantidad de dinero para que ella pueda sufragar sus gastos de manutención. Detengámonos ahí. Si ella hubiera trabajado, ¿tiene derecho a una cuota compensatoria? Siempre puede tener derecho a una cuota compensatoria, probablemente menor, ¿verdad? Que si no ha trabajado, ¿por qué? Porque en el caso de que no ha trabajado nunca, esta cuota prácticamente va a ser su único sustento, ¿verdad? Entonces, los jueces pueden estar pensando, por ejemplo, en 1, 2, 3 salarios mínimos, dependiendo del estilo de vida a la que la persona podía estar acostumbrada. Pero si ella gana más que él, si igual ella gana más que él, entonces probablemente no tenga derecho a una cuota compensatoria. Eso puede negociarse o inclusive puede ser el juez quien lo determine. Ahora, este tema de la cuota compensatoria no va a ser únicamente para compensar el estilo de vida, sino que también para compensar el daño que la persona pudo haber sufrido en caso de violencia intrafamiliar, en caso de infidelidades, en caso de abandonos, en caso de una cantidad de temas que pudieran haber afectado psicológica o moralmente a la persona. ¿Cómo se mide monetariamente el daño psicológico, la depresión, las noches con insomnio, las preocupaciones? Excelente pregunta. Ese es un tema bastante complicado y en materia jurisdiccional vamos a tener mucha timidez, vamos a decir, de los jueces a determinar una cantidad de cuota compensatoria. Por eso va a ser, digamos, una labor de nosotros los abogados el tratar de negociar, el tratar de determinar entre las dos partes cuál va a ser esa cuota. Sin embargo, a partir del 2010 nosotros tenemos también otra ley, que es la ley de daño moral, que permite precisamente tratar de obtener una compensación por esas situaciones que no tienen un precio, ¿verdad? Esa zozobra, esas noches de desvelo, esa necesidad luego de un trato psicológico que la persona puede tener. Entonces, ¿cómo se puede ir determinando el valor de esa cuota? Bueno, si es una sola cuota, puede determinarse, por ejemplo, a partir del valor que la persona haya pagado en el pasado de tratamientos psicológicos. O si es una cuota hacia el futuro, también cuánto puede costar en el futuro un tratamiento para poder restituir la paz mental que la persona pueda necesitar. Entonces ahí va a ser bien importante también el apoyo de un perito, un psicólogo, que diga, no, mire, la magnitud del daño que esta persona tiene es esta y el tratamiento necesario puede ser lo típico en ese sentido. ¿Corre por cuenta de la pareja y de los hijos? En este caso, tengo entendido que la señora ya los hijos están mayores, ya se valen por sí mismos, etcétera. Pero si fueran niños pequeñitos, también los hijos tienen que pasar por terapia psicológica, hay daños morales. Sí, eso es una de las cosas complicadas. En un divorcio, los más afectados siempre son los niños, siempre son los hijos y sobre todo cuando esos son de edades muy, muy pequeñas. Y eso puede implicar también que haya un daño y que también sea parte de lo que la persona pueda estar pidiendo en el caso de una demanda de divorcio. Y esto adicional a los alimentos, ¿verdad? Que en el caso de los niños está claro, ¿verdad? Que ambos cónyuges tienen la obligación de la manutención, de ver cómo se van a alimentar, las colegiaturas, la salud, el vestuario, el entretenimiento, todo eso va a formar parte de lo que va a constituir la cuota de alimentos. Tenemos una pregunta en redes sociales, licenciado, de Jackie Flores, que nos saluda y tiene una consulta que la ponemos ahí. Dice, buenos días, mi inquietud es que el padre de mis hijos falleció hace un año. Nos separamos cuando apenas crecían mis hijos. Él estaba pagando una casa con el Fondo Social de la Vivienda y quiero saber a quién le quedará la casa. Mis hijos hoy son mayores de edad. Los papás de él aún viven y son de la tercera edad. Yo nunca me casé, pero convivimos por años en el hogar. Ya, ok. Bueno, en este caso la ley hace una distribución, digamos, de quiénes son los primeros llamados al derecho de quedarse con los bienes de una persona que fallece. Primero están los hijos, los cónyuges,
los papás, ¿verdad? Que son las personas que se mencionan en este mensaje, ¿verdad? Si algunos de estos 3 grupos de personas no estuvieran, luego entran los hermanos, los primos y otros familiares. Pero, digamos, esos 3 grupos de personas van a tener derecho y van a tener un derecho en igualdad de partes. Imagínense, por ejemplo, que fueran 4 personas, un papá sobreviviente, la cónyuge sobreviviente y 2 hijos, por ejemplo. Eso quiere decir que todos tendrían derecho a un 25% de la titularidad de la casa, ¿verdad? En partes iguales. Ahora, ella tiene la duda precisamente porque no se casó. No hay problema. ¿Por qué? La ley, igualmente en el 94, entró y dijo, miren, hay muchas parejas que no se han casado, que no han hecho este trámite de formalizar su vínculo, pero les vamos a reconocer que sí tienen un derecho de convivencia. Aunque no tengan hijos. Aunque no tengan hijos, exactamente. ¿Hay un tiempo estipulado de haber vivido juntos? Sí, tiene que ser de más de un año, ¿verdad? Y precisamente lo que tiene que hacerse son unas diligencias de establecer el estado no matrimonial, de la unión no matrimonial. ¿Cómo se comprueba de que han Con vivido testigos, juntos? por ejemplo. Se llevan testigos y dicen, sí, estas 2 personas vivían juntas, nosotros los vimos, eran Tarjetas nuestros vecinos. compartidas. Sí, se pueden ver el tema de las direcciones, que vivían en el mismo lugar. Hay que probarlo y hay diferentes maneras de poder hacerlo de manera judicial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la persona tiene que hacer. Iniciar sus diligencias de aceptación de herencia, ¿verdad? Para que sus hijos primeramente tengan derecho a ello, y sobre todo el hecho de que existan hijos es una facilidad para determinar la unión no matrimonial, porque ahí se prueba que precisamente tenían una relación de convivencia, ¿verdad? Y durante ese proceso de aceptación de herencia, pues se determina que ella también puede tener un derecho. Hay otro comentario en redes sociales. Gracias a todos por estar participando. Dice, buenos días, ¿podrían hablar sobre el pagaré sin protesto? ¿Qué acciones legales deben de hacerse cuando el deudor no cancela la deuda a la fecha pactada? ¿Se presenta uno mismo juzgado de lo mercantil? ¿Se debe investigar en el CNR si la persona tiene bienes inmuebles? Bueno, vamos a ver, el tema de los títulos valores, vamos a encontrar 2 tipos en esto, con o sin protesto. ¿Qué es esto del protesto? Que cuando el deudor no paga, el acreedor debe llegar al lugar y decirle, mira, págame, y eso debe hacerlo constar en un acta notarial. Sí. A eso se le llama protesto. Okay. Entonces, un pagaré sin protesto lo que significa es que no necesita esa acta notarial para poder iniciar un juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces, si ya pasaron 30, 60 días después de la fecha de pago, la persona puede buscar un abogado para que presente una demanda ante los tribunales por el impago de ese título valor. Seguí el comentario de ella y decía también que si tiene que establecer que la deuda es por motivo es o no interesa el motivo de la deuda. No. El pagaré es por una comisión por la venta de un inmueble en el caso mío, Ya. dice ella. Sí, no, en el caso de los títulos valores, esos tienen una característica que se llama autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la deuda y es irrelevante la razón de por qué ha nacido la deuda. Hay algunos otros tipos de títulos valores, la letra de cambio, por ejemplo, que se vinculan con un crédito, por ejemplo, con un mutuo, pero indistintamente. Los títulos valores siempre tienen una autonomía y pueden ejercerlo de manera directa. ¿Una cuota compensatoria se puede modificar a medida que ya se estableció y en el camino decir, bueno, vamos a cambiar esto? Sí, ¿Se puede? sí. ¿El trámite es engorroso? No necesariamente es complicado, pero sí lleva siempre una intervención judicial que, dependiendo del lugar, es lo que puede aumentar el plazo, digamos, aumentar el tiempo en el que se tarda. Pero sí, definitivamente, sucede que las condiciones de vida de cualquiera de los dos que se han separado pueden ir cambiando. Imagínense, de repente el cónyuge que estaba pagando la cuota compensatoria pierde el trabajo o desmejora su condición económica por cualquier razón, o la otra persona, la que lo está recibiendo, también cambian sus condiciones. O si mejora su condición económica. Mejora su condición económica, puede inclusive llegar a perder la cuota compensatoria. O si se casa de nuevo. Pero también. yo digo, si el otro cónyuge, el que está dando la cuota compensatoria, la mejora, sí, se puede sí, aumentar también la cuota. se puede aumentar. Es decir, sí, eso va hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Ya sea que mejoren las condiciones de una o de la otra persona, o que se empeoren o entran en una enfermedad, por ejemplo. Eso. Tenemos un comentario, licenciado, vamos a leerlo en nuestras redes sociales. Recuerden que también nos pueden llamar 2559-3333. Araceli de López, saludos desde San Miguel, bendiciones en su nuevo horario, gracias. Y Liz de Mejía dice, buenos días, ¿qué sucede cuando el cónyuge no tiene la capacidad económica para brindar una pensión compensatoria? Es decir, por ejemplo, gana el mínimo y tiene deudas, ¿qué sucede? Claro, en ese caso, si no se logra llegar a un acuerdo entre las dos partes, es el juez el que va a evaluar si debe o no debe pagarse una cuota compensatoria, y eso va a entrar en las otras deudas que la persona pueda tener, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que las personas traten de llegar a un acuerdo, porque luego, si eso va con ese tema pendiente a la parte judicial,
no van a tener las personas la oportunidad de poder decidir, sino que va a ser el juez el que lo va a imponer bajo ciertos criterios. Desde luego va a evaluar ese tema de cuánto la persona está ganando, cuáles son sus gastos de vida, etcétera, ¿verdad? Y en base a eso va a determinarle la cuota compensatoria que le va a tener que pagar a la otra persona. En el caso de una pareja, que ambos trabajen, que ambos estén económicamente bien, Sí. y se da el divorcio, independientemente quién pida el divorcio o la separación, se puede llegar a un acuerdo y quizás Sí. sea más fácil de que, bueno, cada quien con su dinero y Claro. aquí nadie le pide a nadie. Claro, en el caso en que las dos personas han tenido un desarrollo profesional, tienen un desarrollo económico, la probabilidad de que el juez ordene una cuota compensatoria es muy pequeña. Claro, siempre depende mucho de cómo se plantee el caso del divorcio y de las razones, ¿verdad? Si es mutuo consentimiento, pues las personas pueden llegar a ponerse de acuerdo. Pero si es, por ejemplo, por un abandono, por más de un año, que es una causal, la separación por más de un año es una causal para el divorcio, o es una causal de vida intolerable, y ya esos temas de vida intolerable vienen, por ejemplo, por violencia, por infidelidad, por una cantidad de cosas, entonces puede ser que los dos estén en buenas condiciones económicas, pero que el juez valore que sí vale la pena que haya una suerte de compensación a la persona que recibió el daño. Sí, sobre todo si hay hijos y le va a quedar a uno de ellos, pues obviamente ya solo va a ser más complicado. Tenemos una llamada, le damos la bienvenida a nuestra amiga Cándida. Cándida, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Cándida? Bien, buenos días. Buenos días. Bien, fíjese que yo, buenos días, yo le quería hacer una pregunta a la abogada. Sí, adelante, Cándida. Sí, fíjese que yo me separé por maltrato. Y fíjese que a mí solo me dejaron los niños. Los tuve hasta los 17 años, a los 15 y a los 16. Y él solo me pasó cuotas por la Procuraduría 3 años y él se fue del país. Pero fíjese que mi pregunta es que él puso el divorcio dijo que como si no compartíamos y tuvimos 15 años casados. Y fíjese que a mí, después a los 17 años, él se llevó a los niños para otro país y a mí me han dejado en la casa solo pagando agua y luz y en la Procuraduría no me ayudaron para que la casa me quede a mí. El problema está que hoy yo ya no puedo trabajar, tengo 57 años, el techo de la casa se está cayendo y yo les he comunicado y ellos dicen que vea yo cómo hago porque a mí no me dejó nada de la casa ni nada y fui maltratada también por mi hijo, me golpeaba y entonces yo quisiera que me ayudaran o a dónde puedo ir porque hoy yo ya, pues ahorita me hice operar de la vesícula y ya no tengo donde vivir, pero no tengo ni para protectivo y el techo se me está cayendo y yo les he dicho como en 3 ocasiones y ellos dicen que cuando ella no sirva que me tengo que ir de ahí. Pero yo quisiera que me pudieran ayudar a ver a dónde me pueden ayudar para que ellos me cambien techo o que me dejen algunas partes porque yo necesito de la casa. Ok, Ángela, un abrazo. Todo tiene solución. No sé si el licenciado quiere hacerle una Sí, pregunta. Dos preguntas, por favor. ¿Hace cuánto fue el divorcio? 1 y 2, ¿qué edad tienen los niños? ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 18, la otra 20 y a la otra 25 y están afuera del país. ¿Y el divorcio hace cuánto tiempo fue? Pero yo lo tuve desde los 3 años, 5 y 8. No, el divorcio. Sí, el divorcio ¿hace cuánto fue? ¿Hace cuánto se separaron? Hace 8 años. 8 años. 8 años. Perfecto, 8 años. vaya. Gracias, Cándida. Excelente. Gracias, Ángel. Sí, precisamente lo que la señora puede solicitar en este caso, si no le dejaron una cuota compensatoria, es una demanda de daños y perjuicios, ¿verdad? Para incorporar esos temas que no quedaron resueltos en el divorcio, verlos de manera civil, ¿verdad? Y debe tratar de hacerlo rápido porque solo tiene 10 años ¿Alguna para poder, posibilidad que para poder en plantear nuestra eso. siguiente sección podamos tratar el caso de ella? Podemos tratar de contactarnos con ella, claro, y verlo en más detalle, ¿verdad? Porque sí hay varias particularidades en el caso de Sí. ella. Yo pensaba que, por ejemplo, podían pedirse alimentos si los niños estuvieran pequeños, pero como Sí. ya están grandes, tal vez el tema de alimentos no. Ahora, sin embargo, si ella dice, mire, solo me dio alimentos por 3 años y los demás, cantidad de tiempo no me apoyo en nada, ese tiempo también se puede demandar. ¿Por qué? Porque además los alimentos no prescriben.
Claro, Entonces, porque muchos creen que cuando ya llegan a los 18 años ya no tienen que pasar cuota alimenticia, como que a los 18 ya los niños no comen. Y en realidad es hasta los 25. Pero, ¿verdad? porque cuando ya posibilidad de un trabajo, o se casaron, Exactamente, sí. etcétera. En el caso, y aquí una pregunta entre paréntesis, quizás solo estoy pensando en voz alta, diciendo, si ya los hijos están grandes, posiblemente ya uno de ellos tenga un trabajo, aunque no ganen mucho, al ver a su madre así, a los hijos, si no hay una pareja que pueda responder a los hijos mayores de edad que ya tengan cómo sostenerse, se les puede pedir. Sí, aunque creo que para los papás debe ser por amor. Claro, o sea, claro, pero sí, claro, pero la ley, justamente porque uno supone, la sociedad supone que los hijos por amor deben cuidar a sus padres cuando ya están en estas condiciones, la ley no lo supone, sino que lo ordena. Entonces, así como los hijos pueden pedirle alimentos a sus padres cuando están pequeños, los padres también pueden demandar en alimentos a los hijos cuando estos ya tienen una edad avanzada y no pueden valerse por sí mismos. ¿Desde qué edad? Desde la tercera edad, digamos 55 para las mujeres, 60 para los hombres, aunque el tema de la edad no es algo que esté exactamente descrito en el Código de Familia, simplemente se tiene el derecho y eso va a surgir no solo por el tema de la edad, sino también por una incapacidad que pueda surgir, ¿verdad? De repente la pérdida de la movilidad, la vista, alguna condición de discapacidad que la persona puede tener y ya eso le habilita a poder pedir alimentos, una manutención de sus hijos. Vamos con una consulta en redes sociales, la vamos a poner ahí en nuestro Facebook para poderla ver. Buenos días, les saludo desde Santa Ana, soy Mario. Me gusta estar viendo su bonito programa, gracias, muy educativo. Le dirá a alguien, un hombre viendo un programa, no importa, porque nos encanta que nos esté sintonizando para el sexo femenino, pero la verdad es que no creo que no haya un hombre en el mundo que no tenga ningún tipo de relación con ese ser tan lindo que Dios nos regaló para complementar nuestras vidas. Saludos, felicidades por tan bonito programa. ¿Tenemos gracias, más en Mario. redes sociales? Sí, hay más comentarios en redes sociales y vamos a leerlo a continuación. Dice Argueta Ana, buen día, si le preguntan al abogado si una casa está embargada, ¿vale el testamento? Se hizo hace años, dice. Bueno, ahí hay una complicación porque el embargo, si bien no implica la pérdida del dominio del bien que ha sido embargado, pero sí hay una limitación en la comercialización del inmueble. Y eso implica también la transferencia por herencia que puede darse. Ahora, si está embargado, y debo entender que era una deuda de la persona que falleció, ¿verdad? Eso quiere decir que ese juicio que provocó ese embargo puede pedirse el sobreseimiento por el fallecimiento del deudor, ¿verdad? Porque si la persona fallece, ya no pueden seguirla demandando, ya no puede ser parte en el proceso, sino que tiene que volver a comenzar el acreedor en contra de los herederos, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema interesante que pudieran pedir el desembargo por el fallecimiento del dueño del inmueble y luego comenzar las diligencias de aceptación de herencia. El caso que veíamos al inicio, hay que decir que ha tenido un final feliz. La señora logró tener su casa y una cuota compensatoria. Exactamente, así es. Ese es un tema bastante interesante. Nos tardamos un poquito en la negociación porque precisamente... ¿Cuánto tiempo más o menos? Nos tardamos más o menos un mes en la negociación. Precisamente porque el cónyuge no quería reconocerle nada, ¿verdad? Pero había algunos intereses ahí y tal, y utilizamos técnicas de negociación precisamente para que la persona hiciera conciencia y pudiera brindarle a ella una cuota compensatoria. El proceso de divorcio no está concluido, pero ya la cuota compensatoria sí la tiene. Sí, digamos que como ese es un divorcio por mutuo consentimiento, lo que falta en trámite judicial es un tema de trámite, ¿verdad? Sí. Únicamente que el juez avale el acuerdo. Como no hay personas menores de edad, no hay personas con incapacidades, pues normalmente los jueces avalan los acuerdos a los que las personas aunque adultas sea por mutuo consentimiento, durante el proceso desgastante van a haber malos entendidos, de repente uno va a querer más y el otro da menos, etcétera, etcétera. Es un proceso complicado. Gracias por confiar a nosotros la historia. Les invitamos a que manden la suya propia a nuestra fanpage en inbox y nosotros con el licenciado producción va a analizar los casos y vamos a tratar de darle solución, porque sabemos que es un momento difícil, como dice la canción. ¿Cómo es posible que dos que se quisieron tanto luego no se puedan ni ver y se lleven de encuentro a los que más queremos, que son nuestros hijos? Así es que todo tiene solución. Licenciado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, no, para servirles y recuerden que siempre tienen derecho a un abogado. Siempre tienen derecho. Vamos a pausa.